Mira las olas rugir bajo un cielo negro. El viento azota, el agua te llama, y el miedo te dice que te hundirás. ¿Qué haces cuando todo te empuja a caer? Hoy te contaré cómo un pescador venció ese miedo y caminó sobre lo imposible. Quédate hasta el final, porque esto no es solo una historia, es la clave para derrotar tus propios temores. En una aldea al borde del mar de Galilea, donde las redes se secaban al sol y las barcas crujían con el oleaje, vivía un hombre llamado Simón, al que todos conocían como Pedro. No era un sabio ni un rey. Era un pescador de manos ásperas, con cabello oscuro que el viento salado enredaba y una voz que retumbaba cuando reía. Pedro vivía con su esposa Miriam en una casa de adobe y cada día salía al lago con su hermano Andrés y sus amigos Juan y Santiago. El agua era su vida. Conocía sus corrientes, sus tormentas, sus secretos. Era fuerte e impulsivo, un hombre que remaba contra el viento y confiaba en lo que podía tocar. Pero algo cambió cuando conoció a un maestro. Ese maestro era Jesús, un hombre de mirada profunda que hablaba como si el mundo escuchara. Pedro lo vio por primera vez en la orilla, rodeado de una multitud, sus palabras cortando el aire como un cuchillo. Sígueme. Pedro dejó sus redes, no porque entendiera, sino porque algo en esa voz lo llamó más fuerte que el mar. Los meses siguientes fueron un torbellino. Jesús curaba enfermos, alimentaba miles con panes y peces, y enseñaba con parábolas que Pedro apenas descifraba. Pero lo seguía, atraído por una fe que no podía nombrar. Una noche, tras un día largo, Jesús los envió al lago. «Vayan adelante», dijo, y se quedó en la colina a orar. Pedro remó con los otros, el cielo oscureciéndose, las olas creciendo. No pensó mucho, era solo otra noche en el agua. Entonces vino la tormenta. El viento rugió desde el norte, las olas golpearon la barca como puños, y el agua entró a raudales. Pedro gritó órdenes. «Remen, echen el agua». Andrés luchaba con las cuerdas, Juan y Santiago paleaban, pero la barca se tambaleaba, a punto de volcar. El miedo se apoderó de ellos, un frío que calaba más que el agua. Habían visto tormentas, pero esta era diferente. El cielo era una boca negra, el lago un monstruo vivo. Pedro miró a sus amigos, sus rostros pálidos, y sintió su propio pecho apretarse. «¿Dónde está él?», pensó, buscando a Jesús en la oscuridad. Horas pasaron, la barca crujiendo, el viento aullando. Estaban perdidos, atrapados en un caos que no podían domar. Al alba, cuando la esperanza se desvanecía, Juan gritó. Allí, Pedro giró, sus ojos entrecerrados contra la lluvia. Una figura caminaba sobre las olas, blanca contra el negro, avanzando como si el mar fuera tierra firme. Los hombres temblaron. «Un espíritu», susurró Santiago, pero entonces oyeron su voz. «Soy yo, no teman». Era Jesús, su túnica ondeando, sus pasos firmes sobre el agua. Pedro lo miró, su corazón latiendo rápido. El miedo decía imposible, pero algo más fuerte lo empujó. «Señor, si eres tú, déjame ir contigo», gritó. Jesús lo miró, sus ojos calmados. «Ven». Pedro no pensó. Puso un pie sobre la borda, el viento agitándolo, y bajó al agua. Sus sandalias tocaron la superficie y no se hundió. Caminó un paso, luego otro, como piedra. Sus ojos estaban fijos en Jesús, su fe unida de los otros lo miraban desde la barca, boquiabiertos. Por un momento fue magia. El pescador que conocía el agua ahora lo dominaba. Pero entonces miró abajo. Las olas rugían, el viento rugió más fuerte y el miedo volvió como un golpe. «Me hundo», gritó, sus piernas el agua subiendo a sus rodillas. Jesús lo enchusé, lo agarró y lo levantó. «Hombre de poca fe», dijo, su voz suave pero firme. «¿Por qué dudaste?». Juntos caminaron a la barca,
el viento cayendo, las olas callando. Esa noche cambió a Pedro. En la orilla, mientras el sol salía, se sentó con Jesús. ¿Cómo lo hice?, preguntó, su voz temblando. Jesús sonrió. No fue el agua lo que te sostuvo, fui yo. Pero tú diste el paso. Pedro asintió, aún mojado, aún asustado, pero diferente. Los días siguientes fueron duros. Los fariseos lo cuestionaban, las multitudes lo agotaban, pero él recordaba esa noche. Cuando el miedo venía y venía a menudo, cerraba los ojos, veía a Jesús en las olas y caminaba. No siempre era fácil. Dudaba, tropezaba, pero seguía. La fe no era un regalo, era un músculo, uno que él entrenaba cada día. Años después, la prueba final llegó. Jesús fue arrestado, crucificado, y el mundo de Pedro se derrumbó otra vez. Los discípulos se escondieron, el miedo los encerró. Pero una mañana, en el mismo lago, lo vieron de nuevo. Jesús, vivo, en la orilla. Pedro saltó al agua, no caminó esta vez, pero nadó, su fe más fuerte que nunca. Esa resurrección no solo salvó al maestro, salvó a Pedro. Él, el pescador impulsivo, se volvió roca, liderando a otros con una fe forjada en tormentas. Murió mártir, dicen, pero su legado vivió, un hombre que caminó donde otros se hundieron. Si crees que esto es solo un cuento de un pescador, espera. Pedro no venció el agua con fuerza, la venció con fe. Aquí viene lo que puedes usar hoy. Piensa en tu vida. Hay tormentas que te azotan, un día que te aplasta, un miedo que te paraliza. Pedro miró más allá de las olas. Tú puedes hacerlo también. Prueba esto. Cuando el miedo venga, respira, enfócate en algo más grande, una meta, una verdad, y da un paso. No necesitas caminar sobre agua, necesitas caminar sobre tu duda. El viento aullaba, las olas se alzaban como paredes negras, y Pedro sentía el agua fría lamiendo sus tobillos. Había caminado, sí, sus pasos firmes sobre el mar, sostenido por una fe que apenas entendía. Jesús estaba ahí, a unos metros, su figura blanca contra la tormenta, sus ojos como faros en la noche. Por un instante, Pedro fue más que un pescador, fue un hombre que desafió lo imposible. Pero entonces miró abajo. El agua rugió, el viento le golpeó el rostro, y el miedo, ese viejo compañero, susurró: «Te hundirás». Sus piernas temblaron, el mar lo tragó hasta las rodillas, y gritó: «Señor, sálvame». Jesús se entruzó, su mano firme lo levantó, el agua cediendo bajo sus pies. «Hombre de poca fe», dijo su voz cortando el viento. «¿Por qué dudaste?». Pedro no respondió, solo temblaba, mojado y vivo, mientras caminaban juntos a la barca. El viento cayó, las olas se calmaron y los otros lo miraron como si vieran un milagro. En la barca, mientras el amanecer pintaba el cielo de oro, Pedro se sentó en silencio. Los demás susurraban. ¿Cómo lo hizo? Él no lo sabía del todo. Sus manos, aún ásperas de redes, temblaban no por el frío, sino por lo que había sentido, un poder más grande que el mar, pero frágil como un hilo. Jesús lo miró y Pedro preguntó: «¿Por qué me hundí?». La respuesta fue simple: «Miraste las olas, no a mí». Esas palabras se clavaron en él. No era el agua lo que lo sostuvo, era la fe, y la había perdido por un segundo. Pero ese segundo lo marcó. Desde ese día, cuando las tormentas venían y venían a menudo, cerraba los ojos, veía a Jesús en las olas y respiraba. No siempre caminaba sobre el agua otra vez, pero aprendió a caminar sobre su miedo. Los meses siguientes fueron un torbellino. Jesús seguía enseñando, las multitudes crecían, y Pedro estaba ahí, torpe pero leal. Vio milagros, ciegos viendo, muertos caminando. Pero también vio sombras, los fariseos murmurando, las amenazas creciendo. Pedro dudaba.
no del maestro, sino de sí mismo. ¿Soy digno de esto?, se preguntaba, sus manos aún oliendo a pescado. Una noche, en una fogata, Jesús habló. El reino no es de fuerza, sino de fe. Pedro escuchó y algo creció en él, una chispa, pequeña pero viva. La alimentó cada día, no con grandes actos, sino con pasos. Escuchar, seguir, confiar. Era un hombre simple, pero estaba cambiando. Entonces llegó la prueba mayor. Una noche en Jerusalén, todo se derrumbó. Jesús fue traicionado, arrestado por guardias romanos, y Pedro lo vio desde lejos, su corazón latiendo como tambor. El maestro había dicho, uno de ustedes me negará. Pedro juró que no, su voz alta, su puño en el aire. Pero en el patio del sumo sacerdote, bajo la luz de las antorchas, el miedo volvió. Una criada lo señaló. ¿No estabas con él? Pedro negó, su voz temblando. 2 veces más, negó, hasta que el gallo cantó. Jesús lo miró desde las sombras, sus ojos sin ira, solo tristeza. Pedro huyó, las lágrimas quemándole la cara, el vacío más profundo que el mar. Se escondió, su fe rota, su valentía ahogada. Había caminado sobre las aguas, pero no pudo caminar esa noche. Días después, el mundo cambió. Jesús murió en una cruz, y Pedro se encerró con los otros, el miedo como una cadena. Pero una mañana, en el mar de Galilea, todo giró. Pescaban, las redes vacías, cuando un hombre en la orilla gritó, «Echen a la derecha». Lo hicieron y las redes se llenaron. Juan susurró, «Es él». Pedro no esperó, saltó al agua, nadó, sus brazos cortando las olas. No caminó esta vez, pero llegó. Jesús estaba vivo, su voz la misma, «Sígueme». Ese día, Pedro entendió. La fe no era perfecta, era persistente. Había dudado, negado, caído, pero volvió. Jesús lo llamó roca, no por su fuerza, sino por su regreso. Años después, Pedro lideró, no con espadas, sino con palabras. Habló a multitudes, enfrentó prisiones y siempre recordaba las olas. Dicen que murió en Roma, crucificado como su maestro, pero al revés, porque no se sentía digno. Su legado no fue perfección, fue fe, una fe que tropezó pero nunca se rindió. Caminó sobre las aguas una vez, y eso bastó para caminar toda una vida. Si crees que esto es solo un relato de un pescador, espera. Pedro no venció el miedo con magia, lo venció dando un paso. Aquí viene lo que puedes usar hoy. Piensa en tu tormenta. Hay miedos que te paralizan, un sueño que parece imposible, una pérdida que te pesa. Pedro miró más allá de las olas. Tú también puedes. Haz esto cuando el miedo golpee, respira hondo, enfócate en algo más grande, una esperanza, una verdad, y da un paso. No necesitas caminar sobre agua, necesitas caminar sobre tu duda. Eso es fe. Dale like si esto te inspiró, suscríbete a Sabiduría Sensei para más y dime en los comentarios qué miedo vas a enfrentar hoy. El próximo video trae otra lección de vida. Hasta entonces, recuerda, el miedo no te hunde, tú decides si camina.